Voy a continuar con la tipificación, aunque el orden en que se sigan estos vídeos da igual. Entonces, voy a tipificar los personajes de la tríada emocional de La Casa de Papel. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una alerta de spoiler. Esta serie de vídeos que voy a presentar es para aquellas personas que ya hayan visto las 4 temporadas. Entonces, una vez se hayan visto todas las temporadas es cuando es el momento adecuado para ver este vídeo, porque inevitablemente yo no puedo hacer un análisis en profundidad de diferentes patrones de personalidad sin hacer spoiler, es inevitable, así que hago la alerta spoiler desde el primer momento. Entonces empiezo por Nairobi, que es un enatipo 2 social. A esta se le denomina ambición. Entonces, digo que el 2 social es el subtipo mental dentro del enatipo 2. Por ejemplo, Goethe, ¿no? Sería un ejemplo histórico. Pero es ante todo una persona que se rige por lo emocional, dado que el 2 es el más emocional del eneagrama. Entonces, su fórmula sería emoción primario, emoción secundario, eso es lo que le definen tanto que enatipo 2, el centro emocional, y ahora del centro emocional el 4 es el mental, el 3 es el orientado a la acción y el 2 de nuevo es el emocional. Entonces, emoción primaria, emoción secundaria. Y ahora, a nivel de subtipo, el subtipo social, que es el suyo, es el subtipo mental. Luego, emoción primaria, emoción secundaria, pensamiento como subtipo. Entonces, a este se le denomina ambición. A veces también se le puede encontrar en los libros como poder, así que lo pongo también, ambición o poder. Entonces, aquí pongo esta frase que me gusta mucho para demostrar, ¿no?, esta pasión satélite. A partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Entonces, ese es el 2 ambicioso, ese es el 2 social, ¿no? Entonces, suelen tener grandes dotes de liderazgo y por su orgullo creen que están destinados a llevar adelante grandes empresas o grandes proyectos. Entonces, también pongo aquí ejemplos históricos de 2 social, Napoleón, Alejandro Magno, creo que Julio César también lo era, etcétera. Entonces, como son muy ambiciosos y orgullosos, pues no creen que ningún proyecto como que les quede grande, debido a su pasión del orgullo y además a su pasión satélite de la ambición. Entonces, eso se ve en el personaje de Nairobi, en que ella en ningún momento se echa para detrás y pues para participar en los atracos propuestos por el profesor, creo que está el profesor, pues ella en ningún momento piensa que le quede grande, sino que al contrario, va por ello, como correspondería a un 2 social. Entonces, al enetipo 2, en general, les encanta sentirse libres, ¿no? La santa voluntad, que su idea santa tiene mucho que ver con este espíritu de libertad, y también la capacidad de autodirigirse en la vida, eso es una flecha 8 en mi opinión. Entonces, el tanto que subtipo, el social, piensa que él tiene que, o ella tiene que ser imprescindible en el seno de los grupos sociales, ¿no? Del mismo modo que el 2 conservación tiene la idea de yo soy imprescindible en mi núcleo familiar, o el 2 sexual dice yo soy imprescindible para mi pareja, pues el 2 social es el que se presenta al grupo un poco como pensando, sin mí os vendríais abajo, me necesitáis por vuestro propio bien o beneficio. Entonces, como todo 2, pues busca ser imprescindible, y en tanto que social, pues ser imprescindible dentro de los grupos. Entonces digo que es el miembro que tiene una razón más emocional y aún maternal para unirse al grupo, a la banda. Entonces, el 2, el enatipo 2, pues es el más emocional y arquetípicamente o psicológicamente el más maternal de todos los caracteres, incluso aunque sea hombre, ¿no? Porque estoy hablando de psicología. Entonces, estadísticamente también digo que está más representado, que es más frecuente en mujeres que hombres. O sea que es más fácil encontrarse a una mujer 2 que a un hombre 2. Según Claudio Naranjo, eso es una afirmación que se puede hacer de manera general respecto al lado derecho del enagrama y viceversa respecto al lado izquierdo. Es decir, que los enatipos 1, 2, 3 y 4, los que están en el flanco derecho, son más probables de ser mujeres, o sea, las mujeres están más representadas en ese flanco, y en el flanco izquierdo, que serían 5, 6, 7, 8, los hombres están más representados que las mujeres, es decir, que hay más hombres 5, 6, 7, 8 que mujeres. Entonces, aquí pues estamos viendo cómo efectivamente casa con la frecuencia de que es más, probabilísticamente es más probable encontrarse a una 2 mujer que a un 2 hombre.
Y eso pues está relacionado también con los aspectos psicológicos de que el 2 sea el más emocional, ¿no? Las mujeres en general son más emocionales que los hombres porque tienen en el cerebro las conexiones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo las tienen más desarrolladas que los hombres. Y también pues esos aspectos maternal que se asocian a la psicología de la mujer. Entonces el 2 es el que mejor los encarna, ya digo que aunque sea hombre o mujer. Entonces, sus flechas las veo yo en estas situaciones. Por ejemplo, la flecha 8, que se despliega en un contexto social, como corresponde a este personaje por ser una 2 social. Dice, en este atraco no la voy a cagar ni yo ni nadie, porque al que me fuera del tiesto le destrozo la vida. Entonces, ahí le veo yo flecha 8. Luego también flecha 8 social, en el sentido de que lo que hacen los 8 sociales de, por un lado mis amigos, por otro lado mis enemigos, en compartimentos totalmente separados, donde no existen grises en los grupos sociales. Y entonces, cuando le dice a Berlín, tú me dirás, ¿estás conmigo o contra mí? Entonces, ese tipo de lógica es una lógica eneatipo 8, entonces aquí estaría conectándose con el 8, ¿no? Entonces, claramente en facción amigo o facción enemigo, eso es muy propio del 8 y ahí le veo la flecha. Y luego a la flecha 4 también se la veo como ella repetidas veces a lo largo de la serie pues va rememorando con melancolía y profundo dolor emocional cómo perdió a su hijo. Entonces aquí vemos flechas con el 8 y también flechas con el 4. Entonces, el 2 social es, psicológicamente es madre, subtipo padre. Entonces, todos los doses, como he dicho, son maternales, los más maternales del enagrama. Entonces, madre primario, esos son todos los emocionales. Luego, madre secundario, eso ya le definiría el 2 como 2. Eso sería la fórmula del 2. Y ahora, en tanto que subtipo, es el subtipo padre. O sea, que arquetípicamente es más paternal o masculino que los otros doses, pero dentro de un patrón de personalidad que es esencialmente femenino y maternal, como corresponde al eneatipo 2. Entonces, se dice que al 2 social le gusta ser el poder en la sombra, ¿no? Entonces, como el segundo al mando, el segundo en poder. Y aquí pongo un ejemplo histórico de una probable también eneatipo 2 social, en mi opinión, que es Eleanor Roosevelt, ¿no? La primera dama de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, ella ostentaba un gran poder en su época, pero era como desde un segundo plano, ¿no? Entonces eso le gusta mucho al 2 social, ¿no? Ser como una especie de poder en la sombra. Y digo que eso está en consonancia justamente con el número en el enagrama, ¿no? El segundo en poder, el segundo al mando y el hecho de que sea el enatipo número 2. Entonces, digo también que es el 2 social, es el subtipo más dominativo dentro del enatipo 2 en sus relaciones interpersonales. Entonces, esto pienso yo que está relacionado a nivel psicológico con que sea más paternal o más masculino que los otros doses. Entonces, su fórmula, relaciones interpersonales, sería hacia dominante, hacia auxiliar. Eso es lo que le define como enatipo 2. O sea, el 2 es el más expansivo, emocionalmente expansivo del enagrama. Y ahora, a nivel de subtipos, pues el subtipo conservacional es alejado, el subtipo sexual es de nuevo hacia, y el suyo, que es el social, es contra. Entonces, hacia subtipo contra. Así que es un 2 que es más dominativo, como más psicológicamente más masculino que los otros subtipos del 2, ¿no? Entonces, aquí pongo una frase que en mi opinión casa con esto, cuando Helsinki dice Nairobi, mano muy dura para una mujer, ¿no? Entonces, el 2 social es un 2 que tiene un punto más agresivo que los otros subtipos del 2. Entonces, aquí veo el halago y la seducción manipuladora. Por ejemplo, cuando se estaba quedando con Río, le dice con lo guapo que eres, lo inteligente, pero realmente no era cierto, le estaba manipulando, era una seducción manipuladora. Entonces aquí veo características de 2. Luego digo que el 2 social pues tiene un gran talento para llevar la seducción característica del 2 al contexto de los grupos. Es un gran seductor de los grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice ella, nosotros les protegeremos a ustedes y ustedes nos protegerán a nosotros. Maravilla. Entonces, esa pasión que está demostrando, por la cual conecta con los demás de una manera en la que obviamente se puede hablar de una jerarquía de poder, porque ya
pertenece al bando que tiene el poder, pero al mismo tiempo como que se congracia con el grupo, como que no quiere que el grupo tenga un mal concepto de ella, sino que seduce emocionalmente al grupo. Eso es muy característico del do social. Entonces, digo que el do social, por ejercer la pasión del orgullo en el ámbito de lo social, pues es muy bueno cuando se trata de motivar y de mantener la moral del grupo alta en aquellos momentos en los que los ánimos de la gente flaqueen, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos citar a Napoleón Bonaparte, ¿no? Que a pesar de que lo habían echado a la isla de Elba y luego él volvió, entonces él fue capaz de motivar a la gente de nuevo para que confiaran en él. Entonces, aunque la situación estuviera perdida, él fue capaz de reunir las tropas suficientes para una última batalla, ¿no? La batalla de Waterloo. Entonces, eso es muy propio del do social, que el do social, cuando una situación parece como desesperada, el do social sabe lo que le tiene que decir a la gente para levantarles el ánimo, para decir, sigamos adelante. Eso es uno de los grandes talentos que tiene el eneatipo do social. Entonces también esto lo veo yo en el discurso que ya hace en este capítulo 28, cuando hace un discurso que es muy... No voy a reproducir evidentemente todo el discurso, pero que dice, señores, hay que vivir hasta el final. Entonces yo recomiendo escuchar de nuevo ese discurso porque es muy propio de un do social, ¿no? Es muy bueno para ver cómo es el do social cuando está motivando a los grupos. Y eso es lo que estoy diciendo, de que el do social es muy bueno para elevar la moral del grupo, sobre todo en aquellos momentos en que la moral esté como flaqueando. Entonces, digo que el do social pues acaba ganándose el afecto de todo el grupo porque tiene una gran inteligencia emocional, como corresponde a todos los doses, y esto les hace comprender rápidamente aquello que más necesita cada miembro del grupo, y se lo da. Entonces ahí está la fijación del dos, que es la falsa abundancia, ¿no? Yo tengo para daros a todos, ¿no? Y en su caso sería en el ámbito de lo social. Entonces, se podría decir que metafóricamente es como si el do social amamantara al grupo como si fueran sus cachorros, ¿no? Eso sería una especie de metáfora para recordar cómo se comporta un do social. Entonces digo que el do social ejerce la fijación de la abundancia, que es la fijación del dos, la sobreabundancia, la falsa abundancia, sobre los grupos, con los cuales conecta empáticamente. Como he dicho, el 2 es el más expansivo del enagrama, hacia primario, hacia secundario, pero también los domina, porque un 2 no deja de tener flecha con el 8. Entonces, este discurso que ella hace a mí me parece muy interesante desde el punto de vista del análisis del enagrama. Entonces dice, he intentado ser buena, he intentado daros lo que os prometieron, libraros de Berlín, hacer que esto tuviera sentido. Soy buena, he sido buena y el mundo me escupe en la cara. Entonces ahí en esa queja está la flecha con el 4, ¿no? Y luego dice, he intentado daros oxígeno, es decir, ha intentado nutrir emocionalmente al grupo. Esto sería lo que haría un 2 social. Y vosotros me habéis dado por culo. Entonces, aquí está demostrando, este es un discurso muy propio de un 2, ¿no? Y el patrón de pensamiento típico de un 2, qué bueno soy con los demás, o qué buena soy con los demás, y sin embargo, qué poco se me agradece todo lo que hago por los demás, por ellos. Entonces, este discurso es muy propio de un 2 social, ¿no? Entonces luego ella agrega apesadumbrada, no lo entendéis, no lo entendéis. Entonces ahí en mi opinión está flecha 4 social, porque piensa y se queja, entristecida, los demás no me estáis comprendiendo, los demás no me comprendéis. Y luego continúa con agresividad. ¿Qué voy a tener que hacer para que me respetéis? Entonces ahí va de flecha 4 a flecha 8. Entonces, obsérvese que es muy interesante en este discurso, porque además esto pasa en la vida real, cómo pasa de una flecha a la otra. Entonces empieza esta parte de no lo entendéis, yéndose a su flecha 4 y luego termina yéndose a la otra flecha, a la flecha 8. Entonces todo este discurso es un discurso muy propio de un 2 social. Entonces, aquí pongo ejemplos de orgullo y vinculación empática con los demás miembros del grupo, como correspondería a un 2 social, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, yo sí soy profesional, ahí está demostrando orgullo, ¿no? Dice, lo que no sé es qué se hace cuando tu padre le da un yuyu en mitad de este marrón. ¿Se es ladrón antes que hijo? ¿Es Berlín antes que ser humano? Entonces, orgullo y vinculación emocional, vinculación empática con los otros miembros del grupo, característico de un 2 social. Luego, otro ejemplo. Nairobi puso todo su empeño y meticulosidad al servicio del bien común. Ahí vemos el instinto social.
Y en vez de delatarlo, ayudó, la ayuda característica del 2, a Denver y Moscú a salvar la vida de Mónica. Luego, ella rescata a Alison Parker del bullying que le hacen sus compañeros de instituto y como que la empodera empáticamente, lo cual yo veo una flecha 8 sana. Y le hace repetir con orgullo, la pasión del orgullo. Dice, me llamo Alison Parker y soy la puta ama. Entonces, ahí de nuevo vemos esta flecha 8 sana de empoderar a la otra persona, pero también de transmitirle orgullo, ¿no? Entonces, hace repetir orgullosamente, ¿no? Porque esta frase lo que está haciendo es inflando el ego de esta persona. Entonces, soy la puta ama. Entonces, ahí vemos cómo está compartiendo su pasión del orgullo con los otros miembros del grupo. Y también está ayudando. Entonces, esto sería lo que hace un 2 social. Entonces, otro ejemplo. Dice, tenemos que llevarlo a un hospital. Abrimos las puertas, llamamos a la policía y que se lo lleven los médicos. Entonces, esto es cuando Aolo tiene una grave herida cerebral y está discutiendo con Berlín respecto a eso. Entonces, ahí también veo yo el orgullo de yo sé lo que hay que hacer en esta situación, pero también con la vinculación emocional, obviamente, con otro miembro del grupo. Y luego dice, esto lo levanto como que me llamo Nairobi. De nuevo ahí veo el orgullo. Y cuando está consolando al profesor y le dice, escúchame, hay que seguir. Entonces, de nuevo, esa característica que tiene el 2 de acercarse emocionalmente a los demás. Y un último ejemplo es cuando ella está animando emocionalmente a Tokio por sentirse culpable. Entonces, todos estos ejemplos pues casan y concuerdan con la tipificación que yo ofrezco, una 2 social. Entonces ahora paso a Raquel Murillo o Lisboa, como se llama después, se apodo en la banda. Esta sería una 3 conservación, que se le denomina seguridad, también se le puede llamar virtuosa. Entonces este es el subtipo que es más introvertido, serio y rígido del enatipo 3. Y es muy fácil de confundir con un enatipo 1 cuando no se tiene mucha experiencia en el enagrama. Entonces, el 3 conservación es probablemente el subtipo más trabajólico de todo el enagrama. Por ejemplo, entre comer y dormir normalmente elegiría lo primero, pero estoy fundida, Ángel, eso de tanto trabajar. Luego dices, vamos a trabajar. Entonces, corresponde a emoción primario, acción secundario y luego como subtipo de nuevo acción, ¿no? Por lo cual está tremendamente orientado a la acción y entonces es el emocional más visceral de todos, ¿no? O sea, emoción primario, acción secundario y de nuevo acción terciario en tanto que subtipo. Y a esto se tiene que sumar el hecho de que como todo 3, pues posee una gran energía para la conquista del logro y la eficacia, ¿no? Además, 3 junto al 1 y al 5 es del grupo hormónico de los eficaces, ¿no? Entonces, una persona que está muy orientada a la acción y de una gran eficacia. Entonces, cuando están apoyados en su flecha 9, pues esto les aporta además una constancia incansable hacia sus metas. Entonces, es un poco como la metáfora esta de la pila de Duracell, ¿no? Y dura. Esto puede ser un 3 conservación, ¿no? Entonces, son personas que tienen muchísima iniciativa y son muy proactivas. Y corresponde muy bien a la descripción que se hace en psicología esto de personalidad tipo A y tipo B, pues el tipo A ese es claramente un 3 conservación, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, escuchadme todos, vamos a resolver esta tarea con 24 horas y a volver con nuestras vidas. Entonces, aquí vemos este carácter que es extremadamente proactivo, de personalidad tipo A, como estoy diciendo, y el subtipo que es el más trabajólico de todo el enagrama y que está obsesionado con la eficacia, pero que lo hace de una manera más introvertida, más seria y más rígida. Entonces aquí digo que el 3 conservación busca la seguridad en todo, ¿no? Se le llama seguridad porque la búsqueda en todos los ámbitos de su vida y no solamente en el ámbito material, como se dice en algunos libros de enagrama. No solamente es el ámbito material porque en realidad todos los subtipos conservación están buscando en mayor o menor grado seguridad en el ámbito material, por ejemplo, seguridad económica, etcétera. Entonces, eso es parte de la ecuación, pero no es toda la historia. Entonces, es seguridad en sus convicciones, en su eficacia y carácter resolutivo,
en el éxito de sus proyectos, etcétera. Entonces digo, y esto es importante sobre el 3 conservación, que no se limita a la seguridad conservacional. O sea, eso es cierto, sí, pero no se limita a la seguridad conservación, porque, por ejemplo, un 5 conservación también es una persona que está interesada en mantener sus recursos, ¿no? O, por ejemplo, un 4 conservación también. O sea, no es solamente seguridad conservacional, sino que es una seguridad que abarca todos los ámbitos de la vida. Entonces, por ello digo que este subtipo del 3 pues, se caracteriza por comunicarse con muchísima seguridad, de acuerdo con su nombre, y demostrando seguridad tanto en su lenguaje verbal como en el no verbal. Entonces, se le nota en el semblante, en las expresiones, en la entonación, en los gestos y todo el lenguaje corporal. Entonces, este personaje a mí me parece un buen ejemplo para conocer cómo es el 3 conservación, ¿no? Entonces, aquí digo algunos ejemplos que denotan esta seguridad. ¿Ves? Quiero ver a Alison Parker ahora. Entonces, como digo, es un 3 que se caracteriza por hablar con muchísima seguridad, ¿no? De los que más de todo el enneagrama. Entonces, otro dice, ¿eso es lo que quieres? ¿Matarme y quemarme? Se lo dice el profesor y ella dice, sí, te aseguro que sí. Luego, llámame paranoica, pero no vas a volverme a mentir ni una vez más. Eso te lo aseguro. De nuevo, es esa expresión que ya digo que es todo es con seguridad. O sea, es en las palabras, es la entonación, es la manera en que lo dice. A todos los niveles se le nota esa seguridad, ¿no? Entonces, otro ejemplo es, ¿estás seguro de lo que haces? Esto lo dice su madre, dice, mamá, voy a encontrar a ese hombre como sea. De nuevo, ahí está demostrando esa seguridad, ¿no? Esa seguridad, en este caso, en las convicciones. Y si el profesor te dice que soy uno de los vuestros, es que lo soy. ¿Te queda claro? Eso se lo dice a Tokio tras darle una bofetada, de nuevo demostrando muchísima seguridad. Entonces, ya digo, este es el 3 seguridad, que no solamente es la seguridad en el ámbito material y conservación, sino es una seguridad en la comunicación también y en las convicciones de sus propias ideas. Entonces son muy asertivos y a menudo convincentes con los demás, dada esa gran seguridad que les caracteriza y que los demás captan. Entonces ese plus de seguridad que tienen les da una ventaja para ser convincentes. Y digo que la flecha 6 fóbica, que el 3 conservación está conectado con el 6 conservación, o sea el 6 fóbico, pues en mi opinión sugiere que para centrarse un 3 conservación debería empezar a dudar más y a no estar tan seguros. Entonces, un 3 conservación debería, según el enneagrama, empezar a plantearse que tiene un exceso de seguridad y que debería demostrar más dudas en sus convicciones y a lo mejor creer que porque tenga una gran seguridad eso equivale a que estar en posesión de la verdad es un error. Entonces, las características de escepticismo y de duda que tiene el 6, pero sobre todo el 6 conservación, que es el que más duda, pues le centrarían al 3 conservación. Entonces, son personas que son muy buenos consejeros también. La persona que se dice que cuando alguien está en problemas, el 3 conservación rápidamente le daría el consejo para volver a poner su vida en orden, para pasar un estado de inseguridad a un estado de seguridad. Y ellos venden la seguridad a sus íntimos, ¿no? Entonces, ellos venden la idea de conmigo siempre estarás seguro o bajo mi protección tú no tienes nada que temer. Pero como son conservación, esto solamente lo hacen con sus más allegados, no son sociales ni son sexuales, sino que son círculo familiar o amigos más íntimos y punto, ¿no? Pero es esta idea, ¿no? Esta idea de conmigo no te va a faltar nada, conmigo siempre vas a estar seguro, no tienes nada que temer, es esa idea de conservación no solamente ellos mismos, sino que el instinto de conservación no solamente es autocuidado, sino que también es cuidado de la familia, ¿no? Entonces, a su núcleo familiar, pues ellos también les venden esta seguridad, ¿no? Entonces, digo que la pasión de la seguridad pues se ve muy bien en el momento de la detención del profesor en la comisaría, capítulo 11, cuando ella acude a rescatar a Salva, que es el seudónimo que utiliza el profesor, librándolo de todos los cargos en contra de la voluntad de su ex y rompiendo en el momento el atestado de su detención. Entonces me gusta mucho esta escena para demostrar cómo es el 3 conservación, porque en todo momento está derrochando una enorme seguridad tanto en sus actos como en sus palabras. Entonces es un 3 conservación en estado puro, ¿no? Entonces una muy buena escena para ver cómo es el 3 conservación.
y además la gran eficacia con la que actúa, ¿no? Tan característica también de este subtipo. Entonces, al 3 conservación no solamente se le llama seguridad, sino que también se le puede llamar virtuoso. Esto se lo explica Claudio Naranjo. Entonces, ¿por qué? Porque el 3 conservación siempre cumple con lo que se espera de él o de ella, siguiendo el modelo sociocultural de buen, etcétera. Aquí punto suspensivo, ¿no? En su caso sería buena inspectora, ¿no? Pero también podría ser buen profesor, o podría ser buen músico, o podría ser buen secretario, etcétera. Buen lo que sea, a lo que se dediquen. Entonces, ellos lo que hacen es que como observan lo que se espera en el modelo sociocultural donde hayan nacido, observan lo que se espera de ellos y lo cumplen, ¿no? Se amoldan a ello. Entonces, dada esa pasión que ellos tienen por amoldarse a lo que se espera del modelo sociocultural, pues se dice que son una persona virtuosa, ¿no? Y ellos se lo creen de sí mismos. Entonces, no solo quieren aparentar ser virtuosos ante el canon modelo sociocultural vigente cuando la sociedad en la que ellos vivan, no solamente quieren aparentarlo, como todos los 3, la apariencia, sino que como este es el contrapasional, este quiere serlo. O sea, no solamente quiere aparentar ser virtuoso, sino se esfuerza, genuinamente se esfuerza por serlo. Entonces, ese es el subtipo contrapasional del 3, ¿no? O sea, el 3 que menos parece ser un 3. Y en tanto que contrapasional, pues es al que menos se le nota su pasión, ¿no? En su caso es la vanidad. Es el 3 al que menos se le nota la vanidad. Dado que adoptando esa autoimagen de persona virtuosa, pues ve que le resulta preferible y más coherente con dicho carácter virtuoso el no mostrarse públicamente como vanidoso, porque claro, si tú crees que eres una persona virtuosa, entonces no deberías mostrarte vanidoso, y eso es lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, digo que esto les vuelve al 3 conservación más difíciles de tipificar, ¿no? Desde fuera son más difíciles, por tanto, de tipificar, siendo en mi opinión, uno de los subtipos más difíciles de tipificar de los 27 subtipos. Y a menudo son confundidos con un enetipo 1, porque son muy rígidos y ese carácter virtuoso se puede confundir con el ideal moral que tiene el enetipo 1. Entonces, son muy fáciles de confundir con un 1, también el hecho de que sean muy viscerales, aunque son del centro emocional, pero la diferencia fundamental es que el 3 conservación se amolda a un modelo sociocultural, mientras que el enetipo 1, digamos que sigue su propio ideal, y no en función de la cultura en la que le haya tocado nacer, sino que el 1 sigue su propio ideal, mientras que el 3 conservación lo que hace es que se amolda a un modelo sociocultural de lo que se espera de un buen puntos suspensivos, ¿no? En su caso, una buena inspectora. O también puede ser una buena madre, un buen padre, etc. Entonces, ya digo que a menudo son confundidos con un 1, muy fácil de confundir con el tipo 1, y que ejemplo histórico es Haydn. Entonces, como todo contrapasional, pues si se le preguntara por su pasión, la negaría. Eso es lo que le ocurre a todos los contrapasionales. Por ejemplo, el 7 social, si se le pregunta si es goloso, te va a decir que no es goloso. Y el 3 conservación, si tú le preguntas si es vanidoso, te va a decir que no es vanidoso. Eso le ocurre siempre a un contrapasional, negar su pasión. Entonces, ellos tienen la filosofía de que mi eficacia y mis éxitos hablen por mí. Entonces, ellos no necesitan ser abiertamente vanidosos, sino es como si tuvieran la filosofía de que mi obra hable por mí. O sea, ahí están los resultados. Que mis resultados hablen por mí sin que yo tenga que demostrarme abiertamente vanidoso. Eso es lo que hacen ellos. Entonces, aquí pongo ejemplos de inspectora virtuosa, en tanto que 3 con observación. Entonces, no voy a dimitir si mientras estoy armando evitos funerales, o la acabas de cagar con este acto de amor porque te voy a entregar al talego 80 años. Entonces, está cumpliendo, por tanto, con ese modelo sociocultural de buena inspectora. Entonces, es un 3 que es más rígido, como digo, y que es muy esforzado no solamente en aparentar, sino en ser. Entonces, a pesar de ser un carácter tan adusto, tan serio, tan formal, pues el 3 conservación en la intimidad familiar puede sorprender porque es muy compasivo, ¿no? Demuestra mucho amor ágape, que es el amor que definían los griegos
como de entrega hacia el otro, ¿no? El cristianismo se traduciría por caritas. Entonces, su fórmula en el amor es erótico compasivo, subtipo compasivo, erótico primario, compasivo secundario, de nuevo compasivo terciario como subtipo. Entonces, por tanto, es el subtipo del 3 que es más compasivo, ¿no? Tiene esa parte auxiliar y luego esa parte terciaria en tanto que subtipo. Y de nuevo, en tanto que en las relaciones interpersonales también va a demostrar ser el más expansivo, ¿no? Sería contra hacia, o sea, contra dominante, luego hacia auxiliar y de nuevo hacia en tanto que subtipo. Así que es más compasivo que los otros 3 y también más expansivo emocionalmente que los otros 3. Pero esto se va a ver sobre todo en la intimidad, como ahora digo, porque no obstante su mayor ágape y expansividad respecto de los demás subtipos del 3 no suele ser evidente desde el exterior, dado que es el 3 que es más introvertido y el que menos desea llamar la atención, ¿no? Porque ese es el contravanidoso. Entonces, por tanto, pues solo demuestra esa mayor expansividad emocional y compasión, amor compasivo que tiene con sus personas más allegadas. O sea que no cualquiera sabe que el 3 conservación tiene más expansividad que los otros 3 o un carácter más ágape, más amoroso, compasivo, porque esto solamente lo van a demostrar en ámbitos íntimos y cerrados, ¿no? En tanto que es un conservación. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos. He dado orden de disparar y el tiro se lo ha llevado un inocente. Entonces, esto se lo hizo muy consternado a su madre. Ahí está, como estoy comentando, la parte muy ágape, muy de amor compasivo que tiene el 3 conservación. Y luego, está claro que esos moretones necesitan un cuidado. Una enfermera. De verdad, me encantaría cuidarte. De nuevo demostrando, como estoy diciendo, ese plus de amor ágape, amor compasivo que tiene este subtipo respecto a los otros subtipos del 3. Entonces digo que todo 3, pues incluido el conservación, sabe ser un camaleón social que use máscaras psicológicas según lo requiere la situación o la persona, dada su fijación del engaño. Aquí pongo un ejemplo que es el capítulo 13, cuando al principio finge como que no lo sabe, al descubrir que Salva en realidad es el profesor, antes de encararlo de manera directa en el baño, y para sorpresa del profesor que no había advertido que ella estaba usando una máscara psicológica, entonces estaba haciendo un teatro hasta ese momento, como que no la había descubierto, y entonces estaba, por tanto, usando la fijación del engaño, porque al profesor le pilla totalmente desprevenido, cuando ya en el baño cerrado le encara de manera directa. Entonces, sus flechas, pues las veo aquí. Flecha 6, de rebelarse contra la autoridad policial en este caso y demostrar desconfianza moral hacia la autoridad de la policía, cuando ella se cambia de bando. Entonces, esto es finales de la segunda temporada, principio de la tercera temporada. Y flecha 6, también cuando sospecha sin pruebas contra Ángel, acusándolo infundadamente como traidor. Otra vez flecha 6 de su eficacia preventiva, cuando dice Ángel sabía una pista y alguien intentó matarlo y lo va a volver a hacer si sale del coma. Y finalmente otra vez flecha 6, flecha 6 conservación, flecha fóbica, que es la que ella tiene, ¿no? El 3 conservación está conectado con el 6 conservación. Como mujer que se ha pasado años teniéndole miedo a todo. Entonces aquí estaría demostrando su flecha 6 conservación. Y luego la flecha 9, pues podría verse en su relación de mayor complicidad con Ángel, que es de este patrón de personalidad, un enatipo 9. Mónica Gaztambide, o Estocolmo, esta la voy a tipificar como un enetipo 3 sexual, al cual se le denomina atractivo, también se le puede encontrar en los libros como carisma o sex appeal. Entonces, los subtipos del 3 pueden distinguirse según el área en que busquen más el éxito. Todos los 3 están enfocados al éxito, pero ahora bien, ¿en qué dominio o área de tu vida buscas el éxito? Eso ya va a venir determinado por cuál sea el subtipo. Entonces, puesto que en todo enetipo siempre operan los 3 instintos, el primario, el auxiliar y el inferior, pues esta búsqueda del éxito en realidad se podrá observar en varios dominios, no solamente en uno de ellos, pero siempre habrá uno que sea el ámbito predominante y esto va a venir determinado por el instinto. Entonces, aquí hago una tabla de comparativa de subtipos, entonces digo, el 3 conservación pues busca el éxito material que otorgue seguridad, hay que se le llama así, a su núcleo familiar y tiene la vanidad de no tener vanidad, entonces esto es lo que corresponde al contrapasional, ¿no?
Luego el 3 social busca el éxito como estatus o prestigio social. Típicamente es el 3 más vanidoso, o sea, el subtipo pasional. Y es el 3 estereotipado de los libros clásicos de Enneagrama, sobre todo antes de que se tuviera la teoría de Naranjo de los subtipos. El 3 estereotipado que se representaba o se describía, ese es más que nada el 3 social, ¿no? Más que el conservación o el sexual. Y finalmente, pues el 3 sexual, que es el de Mónica, pues busca el éxito en las relaciones de pareja y también que su pareja logre ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, digo que son excelentes coach y ayudan a los demás a destacar en la excelencia, ¿no? Lo que los griegos denominaban arete. Entonces, los treses quieren destacar, pero cuando eso se une al instinto transmisor, pues lo que resulta es una personalidad que ayuda a los demás, a que transmita a los demás cómo destacar, o sea, cómo desarrollar la excelencia. Entonces, la vanidad en este subtipo no está ni explícitamente afirmada, que sería el subtipo social, ni tampoco negada, que sería el conservación, el que cree que él tiene la vanidad de no tener vanidad, sino que en este subtipo, en el sexual, se halla en una especie de nivel difuso intermedio. Entonces, en el vídeo en el que hice sobre el subtipo pasional, apasional y contrapasional, pues el 3 sexual sería el subtipo apasional, o sea, el que queda entre medias. Luego, el subtipo sexual, el 3 es el que cree yo soy exitoso o exitosa si mi pareja es exitosa. Entonces, dando una gran importancia al funcionamiento o química a nivel de pareja, porque basa gran parte del concepto de éxito en la vida, en el 3 sexual, en el ámbito del amor y la pareja, ¿no? Como no podía ser de otro modo en un instinto sexual, ¿no? Combinar la pasión que tienen los 3 para alcanzar el éxito en la vida con el instinto. Entonces, tienen una gran pasión por gustar al otro y sentirse deseados. Seducen deslumbrando al otro, transmitiendo que son un buen partido, ¿no? Entonces, se amoldan mucho a los deseos de su pareja, a la que desean complacer, ¿no? Entonces, ahí vería yo flecha con el 9 sexual, fusión. Entonces, digo que la combinación entre ser un 3 y por otro lado tener instinto sexual, pues hace que ellos sean muy talentosos vendiéndose a sí mismos o autopromocionándose ante la mirada del otro, que desean atraer favorablemente, ¿no? De ahí que se les llame atractividad, ¿no? Entonces, aunque el 3 reprime ser del centro emocional, al igual que el 9 reprime ser de la tríada de la ira, pues o sea, los que están en el centro de la tríada central siempre van a tender a reprimir su centro, también el 6, ¿no? A partir de la obediencia, en cierto sentido, también está reprimiendo su propio carácter mental. Entonces, este subtipo del 3 es el más emocional de los 3 subtipos, sería emoción, acción, subtipo, emoción. Entonces, son los 3 más agradables en el trato interpersonal cuando se les conoce, ¿no? Hay una gran diferencia respecto a los otros, ¿no? El 3, conservación, como he dicho, es muy serio, es rígido, y luego el 3 social despide una energía más abiertamente vanidosa y también es más agresivo, más dominante. Entonces, este 3 tienen esa capacidad de agradar, más desarrollada que los otros, pero también tienen ese punto de ser más alejados, más retraídos, ¿no? Entonces sería contra, hacia, subtipo, lejos, ¿no? Por lo que no son ni tan dominantes como el 3 social, que sería contra, hacia, subtipo, contra, ni tan expansivos como el 3 conservación, o sea, contra, hacia, subtipo, hacia. Pudiendo ser, por tanto, un poco más distantes que los otros subtipos. Entonces, a veces digo que esto es importante a la hora de tipificar, sobre todo en mujeres, la 2 sexual y la 3 sexual se confunden muy fácilmente. Es muy fácil equivocarse cuando no se tiene mucha experiencia en el anagrama, confundirlos. Entonces, digo que ambos se parecen en que les gusta sentirse deseados, los juegos de seducción y ser importantes, las personas más importantes en la vida de sus parejas. Eso es lo que tienen en común. Pero ¿cómo los diferenciamos? Bueno, porque la diferencia clave es que la 3 sexual es mucho más adaptable y dispuesta a moldarse a las expectativas y los deseos de su pareja, donde se le ve una flecha 9 sexual, ¿no? Ese es el caso de Mónica con Denver. Mientras que la 2 sexual invierte mucha más energía en el proceso de conquista y pueden ser, no siempre lo son, pero pueden ser más agresivamente seductores de lo que sería la 3 sexual, ¿no? Entonces sería como el arquetipo de femme fatale que emocionalmente domina a su pareja, ahí es donde estaría la flecha 8 sexual, que tiene el 2 sexual con el 8 sexual, posesión, y también
es más probable que hagan sufrir a su pareja por amor, donde estaría la flecha del 2 sexual con el 4 sexual, odio o competición. Entonces digo que el 3 sexual puede ser una especie de camaleón sexual en el sentido de que se junta el mecanismo de defensa de la identificación con el instinto sexual. Entonces el naranjo define el mecanismo de defensa de la identificación, el del 3, como una autoimagen ideal construida como respuesta a las expectativas de los demás. Entonces, eso en interacción con el instinto sexual, pues lo que hacen es lo que yo denomino un camaleón sexual. Es decir, una persona que mimetiza el ideal inconsciente que su pareja posea sobre su género, si son hombres como mujeres, ¿no? De ahí que el nombre que le daba Oscar Ichazo al trisexual era roles masculinos o femeninos, porque se están mimetizando con ese ideal y adoptan la imagen de masculinidad o feminidad que posee su pareja, o la sociedad en general. Entonces, es el subtipo del anagrama que tiene más interés en ser considerado como atractivo o sexy. Entonces, digo que también que su cambio de bando podría ser en parte debido al mecanismo de defensa del 3, ¿no? de estar del bando de las personas que están siendo asaltadas y atracadas a pasarse al bando de los atracadores, ¿no? Entonces, ahí vería yo el mecanismo de defensa del 3, la identificación, ¿no? Y otro ejemplo de identificación es cuando ya dice, soy más atracadora que la madre que me parió. Entonces, aquí hay ejemplos de su mecanismo de defensa. Luego las flechas, también las veo, flecha 6 sexual, recuérdase que el 3 sexual está conectado con el 6 sexual, luego flecha 6 sexual contrafóbica, y cuando dice estoy preparada para entrar ahí dentro y voy a entrar, ¿no? Ahí le vería yo la flecha 6 contrafóbica, y luego la flecha con el 9 la veo en la sobreadaptación psicológica que ella hace al pasarse al bando de los atracadores y amoldarse rápidamente a su nuevo rol dentro de la banda, en tanto que Estocolmo. Entonces ahí le vería yo flecha 9 en esa sobreadaptación. Tokio, esta la voy a tipificar como un tipo 4 sexual, al que se le denomina odio o competición. Entonces digo que es el subtipo emocional más mental de entre la tríada de los emocionales. Es emoción, pensamiento, subtipo pensamiento. Por tanto es un emocional con mucha capacidad mental. Y por ello pues está muy representado en la historia de la filosofía, como expliqué en el vídeo que hice sobre enatipos de filósofos ilustres. Entonces, este carácter tan mental yo lo veo, por ejemplo, en cómo ella va reflexionando, como la voz en off, en retrospectiva sobre toda la historia. Y digo que compatible con esto es que el 4 es el enatipo del enagrama que más profundamente mira su propio pasado, por esa reflexión en retrospectiva. Y ahora hago una nota sobre el fondo del enagrama, digo que en contraste el 5, que es aledaño al 4 pero separado del 4, es el que más profundamente piensa en el futuro. Entonces tenemos que el 4 es el que más piensa profundamente en el pasado y el pasado a largo plazo, y el 5 es lo opuesto, el 5 es el que más profundamente piensa en el futuro, futuro a largo plazo. Entonces de ahí en mi opinión que esa discontinuidad entre pasado y futuro se refleja en el enagrama en esa brecha de discontinuidad que separa las dos mitades del símbolo, ¿no? Porque cuando se ve el símbolo del enagrama se ve como que el espacio entre el 4 y el 5 es mayor, o sea, esa hendidura mayor lo que refleja es una discontinuidad, y eso es compatible con que el 4 sea una persona muy enfocada en el pasado, mientras que el 5 está muy enfocado en el futuro. Entonces de ahí esa discontinuidad en mi opinión. Entonces, el 4, pues compatible con esto que estoy diciendo de que es el enatipo que más piensa en su pasado, tiene como fijación la melancolía. Entonces, por ejemplo, dice esta frase que es muy propia de un 4. Eso es la nostalgia, descubrir que las cosas del pasado que entonces ni siquiera sospechabas que eran la felicidad, sí lo eran. Entonces, esta es una frase totalmente de 4. Luego digo que es un subtipo sexual, y como subtipo sexual, pues lo que hace es que el 4 sexual transmite su misma intensidad emocional, ¿no? Quiere llevar al otro a sentirse a su mismo nivel de profundidad emocional, ¿no? En el fondo del enagrama, los más profundos son el 5 y el 4, pero el 4 es desde un punto de vista emocional, ¿no? Entonces, de ahí también, en mi opinión, el odio, que es la pasión satélite que tiene este subtipo, ya que se siente solo e incomprendido en su dolor. Entonces, aquí pongo un ejemplo, esto de querer llevar al otro a través de esa transmisión a tener su misma profundidad emocional, cuando dice, tú sabes lo que estoy sintiendo, tú no sientes nada, esto lo dice con mucha vehemencia, ¿no? Entonces esto se lo dice al profesor, ¿no? Entonces, de nuevo, otra frase, y además la manera en que la pronuncia es muy propia de un 4 sexual. Entonces hago una comparativa entre el 4 sexual y el 8,
de similitudes y diferencias porque es muy fácil para una persona que no tenga mucha experiencia con el enagrama tipificar mal a una 4 o a un 4 sexual como un 8. Es muy fácil equivocarse. Entonces, voy a hablar de similitudes y diferencias. Entonces, ambos comparten que son del mismo grupo armónico. Tengo un vídeo en el canal que explica un poco más sobre los grupos armónicos. El grupo armónico de los reactivos, ¿no? 4, 6 y 8. Por tanto, 4 y 8 tienen eso en común, ¿no? Son del mismo grupo armónico. Y ambos tienen como mecanismo de defensa la contraintroyección, ¿no? Porque, como he dicho, la introyección, todos los cuadros, pero además el 4 sexual, contraintroyecta. Y luego, Claudio Naranjo, en su libro de Carácter y Neurosis, dice que el 8 no solamente tiene como mecanismo de defensa la negación, sino que el 8 también puede contraintroyectar. Entonces, eso también que tienen en común. Entonces, Naranjo dice que el 4 sexual es uno de los subtipos más difíciles que acepte el status quo sin más. Y en su estado sano, pues tienen un gran potencial revolucionario, en el buen sentido del término, para transformarlo. Porque siendo tan competitivos, pues no se someten fácilmente a la autoridad ajena, siendo típicamente espíritus rebeldes, de ahí que se les confundan fácilmente con el 8. Pero son rebeldes desde el centro emocional, no desde el centro visceral. Entonces, por ejemplo, dice, no vuelvas a decirme lo que no está en el plan. Entonces, a Berlín, ¿no? Entonces, de hecho, hay mucha rivalidad entre ella y Berlín, ¿no? De acuerdo con esa pasión de competición u odio. Entonces, sin embargo, el 4 sexual en el fondo es rebelde desde un patrón melancólico de sentirse unos incomprendidos, ¿no? Por sentirse únicos y especiales como todo en el tipo 4. Y quejándose furiosamente, de ahí la flecha con el 1 sexual, de que el mundo no les reconozca toda su valía personal, ¿no? Que ese es el leitmotiv de las personas que son de la tríada del corazón. Entonces, todos los de la tríada del corazón tienen este prurito en torno al reconocimiento de su valía, pero el 4 sexual va a ser el que se va a quejar furiosamente por ello. Entonces digo que en contraste, a un 8 no le importa mucho. No es de la tríada del corazón, no le importa mucho lo que los demás piensen sobre ellos. Al no ser, como digo aquí, al no ser de la tríada de la imagen y expresar típicamente un carácter hipermasculino del tipo lo que los demás piensen de mí me da igual. Normalmente los 8 van así por la vida. Además, la flecha 5 pues, le da al 8 un mayor desapego respecto a las cuestiones de valía y reconocimiento que son propias y características de la tríada emocional. Entonces, esta es una diferencia muy importante entre un 4 sexual y un 8. Luego, finalmente, la autoestima del 4 sexual es muy fluctuante, es como una montaña rusa, totalmente bipolar, ¿no? De muy arriba a muy abajo en poco tiempo, incluso en un mismo día. Para quien haya convivido con un 4 sexual se puede ver cómo fluctúa su autoestima tan rápido, ¿no? A diferencia del narcisismo grandioso del 8, que ese es estable, porque el ala 9, ¿no? le confiere inercia, le confiere inestabilidad. Entonces, a un 8 no se le va a ver teniendo las fluctuaciones de autoestima que tiene un 4 sexual. El 8 tiene un narcisismo grandioso estable, el 4 sexual tiene una autoestima que es como una montaña rusa. Luego, desde el punto de vista de la patología, pues el 8 estaría más probable de ser trastorno antisocial de personalidad. Claro, estoy hablando de patologías, no estoy diciendo que todos los 8 sean así. Y mientras que el 4 sexual tiene más probabilidad de ser trastorno limítrofe de personalidad, lo que en inglés se llama trastorno borderline de personalidad, pues eso más que nada encaja con un 4 sexual, ¿no? De nuevo estoy yendo a lo patológico, no estoy diciendo ni que todos los 8 sean antisociales ni que todos los 4 sexual sean borderline, pero a nivel de patología, pues esa sería otra diferencia, en torno a cuáles son las patologías más probables que expresen. Entonces aquí quiero añadir que el 4 sexual es uno de los contadísimos subtipos en el enagrama, junto al 6 contrafóbico y el 1 sexual, que puede enfrentarse contra un 8 en una posición aproximadamente de igual a igual, cuando se produce una disputa. Entonces, el 8, que su estrategia cognitivo-emocional está basada en sentirse poderoso, pues muchas veces se cree que es el rey del mambo y que nadie le puede plantar cara. Entonces, en mi opinión, ¿qué 3 subtipos del enagrama serían los que más pueden plantar cara a un 8 en una posición aproximadamente de igual a igual? En mi opinión son estos 3, 4 sexual, 6 sexual y 1 sexual. Pero ahora digo que, de hecho, el 4 sexual concretamente puede superar en intensidad incluso al 8, ¿no? En esa competición, ¿no? Berlín es un 8, ¿no? Y se ve claramente la rivalidad que tienen, ¿no?
Entonces, siendo el 4 sexual el subtipo más intenso de todo el enneagrama. Entonces, ya digo que 4 sexual, 6 sexual y 1 sexual son los que más pueden plantar cara aproximadamente de igual a igual a un 8, pero si yo tuviera que dar la medalla de oro a uno de esos tres, probablemente se la daría el 4 sexual. Entonces, por ejemplo, esto que estoy diciendo de esta intensidad, que el 4 sexual es el subtipo más intenso de todo el enneagrama, pues el profesor dice: Tokio, de todos los que vais a entrar, tú eres la que tiene la sangre más caliente. Entonces, digo que es un pseudo 8 no solo en intensidad, sino también en rebeldía. Entonces, ¿me vas a hablar tú de reglas? Tú que por zumbarte a ese idiota casi revientas a un poli a tiros. Eso se lo dice Berlín a Tokio. Entonces, el 4 sexual puede ir también contra las reglas, pero no por visceralidad, como lo haría un 8, sino desde su intensa emocionalidad, ¿no? O sea, porque se lo dice su corazón. Entonces, el 4 sexual también puede ser un inconformista, pero es inconformista desde el corazón, no desde las vísceras, como lo haría el 8. Y como digo, esa pasión satélite de la competitividad, pues se resalta especialmente contra Berlín, gran competitividad contra Berlín. Entonces aquí voy a poner una lista de ejemplos de su pasión satélite de competición u odio, ¿no? Punto número 1. A mí ya me paró en seco un tiro, concretamente uno directo al corazón de mi novio. Salga ahí y dígaselo a todos, que yo ya no siento nada y que pueden entrar a por mí a tiros. Entonces ahí se está viendo esa competición y ese odio. Luego, Jarana entonces, Jarana. Siguiente, te odio. Entonces ahí se le está viendo directamente la pasión del odio, ¿no? Directamente, ¿no? A Berlín antes de que le entregue a la policía. Luego, como ella se resiste peleando a que la policía la detenga, eso sería muy propio de la actitud que tendría un 4 sexual en esa situación, compitiendo contra la autoridad policial. De ahí que Naranjo, como he dicho, diga que el 4 sexual tiene un gran potencial revolucionario. Luego, el punto 5, digo, ¿tú crees que tú eres un ejemplo de madurez? Dime, ¿te consideras una persona normal? Cuando se lo está diciendo el profesor de manera competitiva, ¿no? Porque el profesor, como estaba diciendo, que el Río es un poco friki y lo quiere dejar fuera del plan, y entonces ella de manera competitiva dice: ¿y tú qué? ¿Tú te crees que eres un ejemplo de madurez? Entonces ahí de nuevo se está viendo la competición, ¿no? Finalmente le convence, y aquí digo que una de las facetas del instinto transmisor es la capacidad de influenciar a los demás. Entonces, a nivel de quién es más persuasivo, no digo que una persona con conservación o social no puedan serlo, evidentemente pueden serlo, pero estadísticamente yo diría que en promedio las personas de instinto transmisor saben ser más persuasivas, tienen mayor capacidad para influenciar a los demás, por eso de la transmisión, ¿no? Entonces digo que siendo los más persuasivos o convincentes de los tres instintos, repito, en términos estadísticos, no digo que siempre ocurra así. Luego, al enfrentarse contra Raquel en la playa, nada más verla, de nuevo esa competición y ese odio, y tener que interceder el profesor, ¿no? Para poner paz. Y finalmente dice: cuando las cosas se ponen jodidas, yo respondo, y eso no se estudia, con eso se nace. De nuevo ahí es esa competición, ¿no? Entonces digo que este subtipo, el 4 sexual, transmite su desbordamiento emocional y rivalidades con los demás. De ahí que sea el 4 que se le llama 4 competición o odio, ¿no? Entonces, este 4 quiere que sus rivales se sientan pequeños, y eso está relacionado con la transmisión de la energía 4, porque la envidia es una pasión que tiene mucho que ver con el complejo de inferioridad, ¿no? Lo que dice Claudia Naranjo, que el 4 y el 5 son como los pobres de espíritu, pero el 5 se resigna y el 4 se lamenta. Entonces, el 4 sexual va a transmitir, por tanto, que los demás, sus rivales, en tanto que esa competición y odio, se sientan pequeños. Eso es lo que hace este personaje. En vez de tener una actitud estoica, que es lo que hace el 4 conservación, y el 4 social, por otra parte, tiene una actitud de lamento y de tristeza, pero no hace que los demás se sientan pequeños. Es por esas distintas maneras en que cada subtipo expresa la pasión de la envidia. Entonces digo que aunque todos los cuatro tienen como mecanismo de defensa la introyección de las emociones del otro, pues este subtipo también contraintroyecta, o sea, no solamente introyecta, sino que también contraintroyecta, y eso está relacionado con que es el subtipo que va a la contra del 4, ¿no? Entonces es como si dijera: te vas a tragar mi negatividad y sufrimiento, o si tú me haces sufrir, te lo voy a devolver, ¿no? Siendo, por tanto, un 4 que es más vengativo que los otros subtipos del 4. Entonces, al estar conectado con el 1 sexual, tiene flecha con el 1 sexual, es muy probable ver a este subtipo transmitiendo ira con celo o vehemencia, ¿no? Por esas flechas.
De ahí que Naranjo describa al 4 sexual como el 4 enfadado, ¿no? En contraposición al 4 estoico masoquista, que es el 4 conservación, o al 4 triste, que es el 4 social, ¿no? El 4 enfadado será porque aquí está conectado con el 1 sexual. Entonces, otro calificativo que le da Naranjo es el 4 insufrible, relacionado con esa contraintroyección emocional que estoy explicando, por la cual hace que los demás le digan, si tú me haces sufrir yo te lo voy a pagar y tú te vas, y mi negatividad y mi sufrimiento yo te la voy a transmitir. De ahí que sea el 4 insufrible. Entonces digo que cuando se enfada, este subtipo corta cabezas con una actitud sumamente desafiante y explosiva. De ahí que se le pueda confundir con el 8, como digo. Entonces, es el subtipo dominante o a la contra del enatipo 4. O sea, su fórmula sería lejos, primario, hacia auxiliar, subtipo contra. Entonces, recuérdese que antes he dicho que este 4 contraintroyecta y que eso está relacionado con ir a la contra. Pues aquí se ve, porque es el subtipo que va a la contra, lejos hacia subtipo contra. Entonces, a los que van a la contra también se les llama subtipos dominantes y algunos ejemplos de su dominancia pues los pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando dispara contra las cámaras como protesta por las torturas que Berlín inflige contra Río y llama al profesor diciendo, si alguien vuelve a ponerle una mano encima, te juro por Dios que el siguiente tiro irá contra Helsinki, contra Berlín o contra ti. Luego, otro ejemplo. Procura esconderte si aceptas el trato o la policía, porque si yo te veo, te meto un tiro en la sien. A Río pese a ser su pareja y efectivamente un 4 sexual puede tener estos momentos de fluctuación muy rápida entre intenso amor e intenso odio. Eso es muy típico del 4 sexual y eso se está viendo en este comentario, ¿no? Luego, finalmente, digo, cuando juega la ruleta rusa contra Berlín y destruye sus medicamentos. Esa escena me encanta para ver cómo puede ser un 4 sexual, ¿no? Dice, Berlín, cuéntanos el plan Chernobyl o reviento todo tu arsenal. Entonces, ahí se está viendo ese carácter de insufrible, de hacer sufrir al otro emocionalmente y con muchísima intensidad. Entonces, una escena muy buena para ver cómo puede ser un 4 sexual. Entonces, aquí voy a comentar un poco más sobre su instinto, que ya he dicho que es una sexual. Entonces, los sexuales necesitan estimulación y pasar de una cosa a otra más que los otros instintos, ¿no? Lo que en psicología se llama sensation seeking, a nivel de instintos correlaciona sobre todo con el sexual, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque el instinto sexual es un instinto de autoexpansión, ¿no? Entonces, a quien le guste la filosofía, lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder, eso en realidad sería el instinto sexual, ¿no? De hecho, Nietzsche era un sexual, ¿no? Entonces, la voluntad de poder nietzscheana capta muy bien la naturaleza de este instinto, ¿no? Cuando se está leyendo cómo Nietzsche describe la voluntad de poder, como ese instinto de autoexpansión, eso es el instinto sexual, ¿no? Entonces, como ejemplo de instinto sexual, enfocado al placer y a la voluntad de poder, como digo, pues pongo esta frase que dice Moscú, dice, vives la vida como un videojuego, atracos, disparos, amantes, aventura, entonces ahí se le ve el instinto, ¿no? Y ella responde, así me gusta vivir. Luego, en el capítulo 16, cuando se ve que está viviendo en una playa paradisíaca, que eso podría ser el sueño de un conservación, pero ella no lo es, y entonces un sexual estaría de acuerdo por un tiempo en vivir en ese plan, pero a largo plazo un sexual se aburriría, mientras que un conservación probablemente no, si se sintiera totalmente cómodo. Entonces, eso es lo que le ocurre a ella, que lo quiere dejar porque se aburre, eso es su instinto sexual, ¿no? Entonces buscaría volver a sentirse vivo y a estimularse, ¿no? Este instinto tiene mucho que ver con querer sentirse vivo. Entonces el aburrimiento es algo que no puede tolerar en una persona de instinto sexual. Entonces eso de vivir en una playa paradisíaca, aunque esté allí sumamente cómoda, pues ella lo acaba dejando, ¿no? Entonces eso es otro ejemplo que delata su instinto, ¿no? Entonces, ella de hecho dice, necesito ruido, necesito gente, no saber cómo voy a estar mañana. De nuevo ahí se le ve su instinto, ¿no? Entonces digo que los sexuales tienden a vivir su vida como por capítulos, donde se entregan intensamente en cada capítulo. Eso puede ser, por ejemplo, en sus relaciones de amor, pero también pueden ser sus aficiones, sus hobbies. Y cuando creen haberlo agotado, cuando creen que ya le han sacado todo el jugo, pues pasan al siguiente capítulo, como una especie de abeja que va de flor en flor a por el néctar, ¿no? Eso es una metáfora muy buena para entender cómo son los sexuales, ¿no? Como abejas que van de flor en flor, ¿no? Entonces, los conservación, pues, se sienten bien si reponen la energía, pero los sexuales más bien se sienten bien si la están quemando.
Entonces, aquí dice una frase que refleja muy bien el carácter diferente en tanto que en el tipo 4 e insufrible en tanto que subtipo. En esta frase que dice, creía que era diferente, que es el deseo básico del enatipo 4, pero en realidad soy una puta loca que hace daño. Entonces, en esta frase ella misma se está tipificando como una 4 sexual, ¿no? Diferente que hace daño. Entonces, considera una virtud ser único y especial, como le ocurre a todos los 4. Eso es lo que ellos quieren en la vida. Entonces el profesor dice, y eso hace que todos seamos un tanto, y ella dice, especiales, y luego dice, a lo mejor es una virtud. Entonces aquí de nuevo está reflejando que ella es un enatipo 4. Entonces, luego entró un poco más en el amor para terminar con este personaje. Entonces, el 4 sexual puede ser un ciclotímico en el amor, ¿no? Fluctuando de intenso amor a intenso odio con su pareja. Y su fórmula en el amor es compasivo, admirativo, subtipo erótico. Compasivo dominante, admirativo auxiliar, en subtipo erótico. Todos los sexuales siempre son el subtipo erótico. Entonces, el 4 sexual puede ser celoso, como le ocurre a todo lo sexual, pero más bien de un modo competitivo, ¿no? O sea, todos los sexuales van a tender a ser celosos, pero cada uno lo va a expresar de una manera distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escena del baño con Alison Parker, tras verla tonteando con Río, pues Moscú posteriormente comenta, te has lanzado al cuello de ese corderito, ¿a qué ha venido eso? Entonces, de nuevo se ve que estaba siendo celosa, pero de una manera competitiva. Y de hecho, ella le vuelve a dar una contestación competitiva a Moscú cuando le dice eso, a provocarte a ti. Dice, contestación competitiva porque el 4 sexual puede ser uno de los subtipos más provocadores de todo el enagrama. Ryo, que es su pareja, describe acertadamente la ciclotimia de Tokio, ciclotimia propia de todos los 4, con la siguiente metáfora. No quiero vivir en tu montaña rusa. Entonces, esta montaña rusa emocional, pues, afecta al terreno de sus relaciones de pareja, como no puede ser de otro modo en un tipo 4 que es de instinto sexual. Entonces, fluctúa de momentos de intenso romanticismo, incluso idealización de su pareja. Recuérdese que su fórmula del amor es compasivo, dominante, admirativo, auxiliar, así que puede efectivamente ser una persona muy entregada y admirativa, que idealiza a su pareja, fluctúa entre eso a momentos de odio, que es su pasión satélite, ¿no? Entonces, donde saca o donde sale su lado insufrible, ¿no? El que hiere emocionalmente a su pareja. Entonces, este momento de odio con su pareja, lo pongo aquí en el siguiente ejemplo. Ahora yo me pregunto lo mismo que tú, ¿cómo hemos podido estar todo este tiempo juntos? Eso se lo dice a Río para herirle emocionalmente y luego llora después, ¿no? Entonces pasa de esa montaña rusa, ¿no? De haber tenido un intenso amor, mucho romanticismo, a luego a ese lado de odio, de competición, donde le hace sufrir a su pareja. Y de hecho ya después dice sobre sí misma, los que solo sabemos sacar el dolor de una forma, devolviéndolo, ¿no? Entonces eso sería el 4 sexual, ¿no? Esta sería la parte transmisora que es crucial del 4 sexual, ¿no? Todos los 4 sufren mucho, el temperamento de los melancólicos al fondo del enagrama, pero este es el subtipo que lo devuelve y esto también lo puede hacer, evidentemente, siendo sexual en sus relaciones de pareja. Con eso llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por tu atención si has llegado hasta el final. Espero que haya sido ameno e instructivo. Y por favor déjame un like para que me ayude a que llegue a más gente. Y finalmente sacaré el vídeo del análisis de los mentales de la Casa de Papel, aunque el orden en que se siga esta serie de vídeos es indiferente. Entonces, muchas gracias de nuevo.